Quiero darles la bienvenida a un nuevo webinario del Instituto Nacional de Salud. Esta semana continuamos con el módulo tan importante de resistencia antimicrobiana en salud, interrelación ser humano y medio ambiente. Este tema lo hemos considerado prioritario, de suma importancia, debido a que la resistencia de los antimicrobianos supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública. Y no solamente de El Salvador, sino del mundo. Consideramos que poner en la discusión este tema implica generar discusiones, necesidad de búsqueda de conocimientos para tomar medidas tanto por parte de la sociedad como por parte de los gobiernos. Y esto debería ser a nivel mundial. Como Instituto Nacional de Salud, parte de nuestra visión es ejercer la gobernanza en la producción y gestión del conocimiento. El conocimiento que sea estratégico para la toma de decisiones, que sea útil para resolver los problemas de salud de nuestro país. Es por ello que abordamos siempre temas de interés y de actualidad, tratando de estar a la vanguardia y de dar soluciones oportunas. Este día vamos a escuchar hablar sobre resistencia antimicrobiana en la región de las Américas, a cargo del doctor Daniel Reyes Gutiérrez, quien es consultor nacional en el área de enfermedades transmisibles y determinantes de la salud de la representación de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en El Salvador. El doctor tiene una especialidad en infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es máster sobre infecciones para virus de la inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España y es especialista en medicina pediátrica de la Universidad de El Salvador y el Hospital Nacional de Niños Benjamín Boone, nuestro principal referente para la atención infantil en el país. Les invito a todos a sacar el máximo provecho de la conferencia que hoy vamos a escuchar, de la transferencia de conocimientos del doctor y de su experiencia, dejando sus consultas y comentarios para el final, a escribirlos en el chat para poderle dar respuesta después y hacer comentarios y discusiones que sean para el crecimiento del Sistema Nacional de Salud. Bienvenido, doctor Daniel Reyes. Muchísimas gracias, doctora Sandoval. Externo, un saludo fraternal de parte de nuestro representante en la sede del país, el doctor Giovanni Escalante, y de nuestro asesor de enfermedades infecciosas y determinantes de la salud de la oficina, también el doctor Ángel Álvarez, y de los colegas de la representación en el país. Agradezco a los colegas del Instituto Nacional de Salud por este espacio de abrirnos las puertas para poder compartir con todos las y los colegas y otros profesionales de la salud que nos acompañan en esta tarde. Esta tarde se nos ha solicitado hablar sobre resistencia antimicrobiana en la región de las Américas. Y para comenzar, quisiera hacer una declaración de no conflicto de intereses para realizar esta presentación. La información utilizada proviene de fuentes oficiales de la OPS-OMS, artículos de publicaciones científicas y otros documentos relacionados. Las referencias se encuentran disponibles para consulta para las personas interesadas que luego quieren revisar o ahondar un poco más sobre el tema. En esta plática vamos a hablar sobre 5 puntos importantes. Algunos antecedentes que debemos de recordar sobre la resistencia antimicrobiana y por qué es tan importante, la estructuración de vigilancia de resistencia antimicrobiana y la importancia de tener una vigilancia en los países y en las regiones, la situación RAM en Latinoamérica, algunos recursos educativos que traemos para compartir con las personas que nos acompañan y algunas conclusiones que podemos ahondar o que podemos resaltar de esta plática. Dando inicio, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes. Primero nos remontamos hasta el año 2015 en la Asamblea Mundial de la Salud, celebrado en dicho año, donde se establecieron 3 puntos importantes. El problema de la resistencia antimicrobiana bajo la visión de una sola salud, o sea, su abordaje debe ser un abordaje integral bajo esta visión. La creación del Plan Mundial contra la Resistencia Antimicrobiana
y la organización también instó a los países miembros para la creación de planes de acción nacionales y también a buscar como objetivo principal la mejora del uso de antimicrobianos. Para el año 2016, en la declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General, se identificaron 3 puntos de trabajo. 1, resistencia a antimicrobianos, una amenaza de salud pública, siendo el principal factor de resistencia antimicrobiana el uso indiscriminado de antimicrobianos y la necesidad de optimizar el uso de los mismos como objetivo del trabajo conjunto contra la resistencia antimicrobiana. Acá tenemos una vista general de los lineamientos que salieron de la reunión en el 2015, donde establece el Plan de Acción Mundial para poder, que establece las líneas de trabajo que se deben de trabajar, que valga la redundancia, que deben de llevar a cabo todos los países para poder aplacar la resistencia antimicrobiana de forma local con resultados a nivel global. Hablando un poco más sobre la visión de una sola salud, reconocemos que el principal impacto de la resistencia a los antimicrobianos es sobre la salud humana, pero que tanto los factores contribuyentes como las consecuencias, incluidas las económicas y otras, van más allá de la salud y que existe una necesidad de un enfoque coherente, integral e integrado a nivel mundial, a nivel regional y nacional, con un enfoque de una sola salud. ¿Pero qué implica el enfoque de una sola salud? Y más allá, que debe de involucrar a diferentes actores y sectores como la medicina humana, la medicina veterinaria, la agricultura, las finanzas, el medio ambiente y los consumidores, como resolución de la reunión en el 2015. Esto es importante que lo tomemos en cuenta en este punto, porque si bien la resistencia antimicrobiana no es el único problema de salud que nosotros debemos de llevar bajo esta visión de una sola salud, es el estandarte de esta visión y que no únicamente nos corresponde a los y las profesionales de la salud el problema de la RAM, sino que también abordar otros sectores que influyen como salud animal, la producción de alimentos de origen animal y vegetal, servicios de medio ambiente, calidad de agua, entre otros, que nos ayudarán a hacer un abordaje integral para poder disminuir la resistencia antimicrobiana a nivel local y mundial. Para poder explicar un poco sobre por qué una visión de una sola salud, vamos a hablar de una forma muy rápida del ciclo de las bacterias resistentes. Tomando en cuenta lo primero, las bacterias, cuanto más expuestas estén a los antimicrobianos, más capacidad tienen de hacerse resistentes, porque mutan para sobrevivir. Además, son capaces de transmitir esta resistencia al resto de bacterias. Pero ¿por qué y de dónde o de quién depende la exposición a antimicrobianos? Como podemos ver aquí en el gráfico, en la primera parte, abajo del título, vemos que el uso inadecuado de antimicrobianos genera bacterias resistentes. Tanto la automedicación y la autoprescripción de antimicrobianos sin asesoría médica puede llevar a presionar estas bacterias que son parte de nuestra microbiota para generar resistencia. Dentro de los servicios de salud, deficiencia en el control de infecciones que propagan bacterias resistentes y también algunas conductas de sobreprescripción de antimicrobianos que también se logran identificar dentro de los servicios de salud que podrían presionar a las bacterias a generar mayor resistencia. Si dentro de la comunidad o dentro de los servicios hay una exposición o un aumento de las bacterias multidrogoresistentes, estas pueden entrar a los distribución del agua corriente y puede llegar a exponer a otros sectores, principalmente animales de producción alimentaria, animales acuáticos, también terrestres. También es importante que la exposición que estos animales puedan tener a estas bacterias multidrogoresistentes, la utilización de estiércol de estos animales para abono para la agricultura también puede predisponer a que dentro de la producción pueda crearse microorganismos multidrogoresistentes, tanto en la producción de alimentos por agricultura, ganadería y piscifactoría. Y también la distribución de alimentos de sitios productores a la población en general. Si bien acá podemos observar que no únicamente es un problema que confiere la resistencia antimicrobiana a los servicios de salud, sino que esta visión integral que nos ayudará a poder aplacar el problema de una forma integral.
Es importante también determinar que se utilizan antimicrobianos para la producción de alimentos de origen animal y vegetal, que también no tienen en algunos lugares no tienen una regulación adecuada. Ahondando un poquito más el tema sobre vigilancia en RAM, la vigilancia en RAM no únicamente compete a la vigilancia de los crecimientos de microorganismos multidrogoresistentes en los centros de salud. La vigilancia en RAM nos ayuda a poder determinar otros factores que pueden influir directamente, como el consumo de antimicrobianos dentro de los centros de salud, como dentro de la comunidad, la vigilancia de actividades de prescripción y conductas de prescripción, educación a la población sobre la utilización de antimicrobianos, educación a los profesionales de la salud sobre las buenas prácticas de prescripción, cualidades farmacológicas de los antimicrobianos, entre otras. Y la vigilancia en RAM tiene diferentes niveles, principalmente a nivel local, que nos ayuda o les ayuda a los centros de salud a informar la atención al paciente, el tratamiento empírico, adquisición de antimicrobianos en los centros de salud, a poder establecer programas de administración de antimicrobianos y a fortalecer los planes de prevención y control de infecciones. A nivel nacional, a los países les sirve la vigilancia RAM para informar la toma de decisiones sobre intervenciones de resistencia a los antimicrobianos, guiar el desarrollo, implementación y evaluación de los planes de acción nacional, informar las pautas técnicas de vigilancia y manejo y tratamiento clínico que se establecen en las guías clínicas y en otros documentos regulatorios de la práctica en salud, informar las actualizaciones de las listas de medicamentos esenciales, entre otros. A nivel regional, a los países les sirve para evaluar las tendencias regionales de resistencia antimicrobiana, orientar la cooperación técnica a los países, priorizar estrategias regionales y la promoción y movilización de recursos. Y a nivel mundial, priorización global, directrices y recomendaciones globales y promoción y movilización de recursos. Si bien cada uno de los niveles de acción son importantísimos para la vigilancia en RAM y cada uno dentro de nuestras trincheras, dentro de nuestros sitios de trabajo, podemos hacer un gran trabajo que fortalezca la vigilancia y resistencia antimicrobiana. Y no tengo duda que lo están realizando en sus centros de salud. ¿Cómo funciona la vigilancia en RAM? Este ejemplo lo vamos a centrar en la identificación de microorganismos resistentes dentro de los centros de salud. Dentro de los hospitales o servicios de salud se obtienen obviamente se diagnostican diferentes enfermedades y dentro de ellas se encuentran las enfermedades infecciosas. Se obtienen muestras biológicas para el estudio y la identificación de crecimientos de microorganismos. Pero no únicamente obtienen las muestras y se identifican, sino que obtenemos datos epidemiológicos de interés tanto local como nacional, datos clínicos de interés de evolución, descriptivos de las morbilidades, datos de pruebas rápidas que nos ayudan a hacer una sospecha, corroborar una sospecha de forma rápida de un proceso infeccioso o no, o de otras morbilidades, datos de identificación de serotipos o pruebas un tanto más complejas y dentro de los laboratorios nacionales de referencia o de salud pública de los países, datos de resistencia antimicrobiano y datos de tecnología tecnología un poquito más avanzada como secuenciación genómica, etcétera. Pero esto no es una relación unidireccional. Esta información sirve, o sea, el trabajo de ambos centros, tanto a nivel local como a nivel de los laboratorios nacionales de salud pública, la comunicación y la retroalimentación entre estos dos factores es importante para poder hacer un análisis combinado de la situación o de las tendencias o de la epidemiología de la resistencia antimicrobiana y poder tomar acciones en salud pública, tanto a nivel local como a nivel país y a nivel regional, como lo observamos en la diapositiva anterior. Pero ¿para qué más nos sirven la vigilancia en RAM o los sistemas de vigilancia en RAM? Pues nos sirven para un montón de cosas. Para la estimación de la carga de mortalidad en RAM, saber cuánta es la mortalidad o la morbilidad asociada a la resistencia antimicrobiana en un país o en una región determinada, para comprender y mejorar las tendencias epidemiológicas de los patógenos resistentes a los medicamentos, para poder explorar nuevas opciones terapéuticas, conociendo las tendencias de resistencia a los antimicrobianos que tenemos en disponibilidad en el país, poder determinar cuáles son eficientes en su uso o cuáles podrían ser alternativas terapéuticas para un grupo de microorganismos específicos,
para el monitoreo y el progreso de los indicadores de resistencia antimicrobiana en los objetivos del desarrollo sostenible, para la evaluación del impacto de COVID-19, y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque si bien el problema de la RAM ha sido un problema que se identificó durante los 2000, que fue un problema de salud que se potenció, durante la pandemia de COVID-19 se incrementaron los casos de microorganismos multidrogos resistentes, como lo vamos a ver más adelante. Y también la vigilancia en RAM nos sirve para la medición de la eficacia de la rentabilidad de las intervenciones. Bueno, identificamos un problema de microorganismos multidrogos resistentes. Con la vigilancia vamos a corroborar si estas estrategias que nos ayudan a poder disminuir la RAM en un periodo de tiempo determinado van a tener un éxito o el objetivo esperado. Dentro de la región contamos con la Red Latinoamericana y del Caribe de Vigilancia en RAM, que se llama RELABRA, que El Salvador pertenece a RELABRA. Fue establecida formalmente en 1996 por nuestra organización. El objetivo de esta RELABRA es fundamentar las políticas e intervenciones para la prevención y control de la resistencia antimicrobiana en la región mediante la recopilación continua de datos fidedignos, comparables y reproducibles sobre la resistencia antimicrobiana, con el objetivo de mejorar y empoderar la vigilancia epidemiológica para acciones de impacto contra la resistencia antimicrobiana. RELABRA cuenta con la participación de países de la región donde se encuentra nuestro país, que constantemente están reportando y monitorizando las tendencias de microorganismos multidrogos resistentes, evidencias de alertas epidemiológicas, comunicación de estas alertas epidemiológicas, estableciendo estrategias y lazos de cooperación entre los diferentes países para poder mejorar la vigilancia en RAM y aplacar este problema. El Salvador, como les comentaba, forma parte de RELABRA también. ¿Y qué es lo que nosotros hemos obtenido? ¿Cómo podemos medir el trabajo de RELABRA? Pues aquí lo podemos observar. Esta es una línea de tiempo que habla sobre resistencia antimicrobiana en las Américas, donde hemos señalado algunos puntos importantes relacionados por el aparecimiento de microorganismos multidrogos resistentes. Como por ejemplo, en julio del 2010 se identificó la diseminación de carbapenemasas en Klebsiella pneumoniae en Latinoamérica, que fue una alerta epidemiológica, que luego también en el 2011 se identificó el primer hallazgo de carbapenemasas de tipo Nueva Delhi en Latinoamérica, que fue socializado, identificado a través de la red. En 2012, la transmisión de bacterias multidrogos resistentes de tipo Nueva Delhi en servicios de atención en salud, con una actualización en 2014, la identificación en la región dentro de bacterias con resistencia transferida a colistina, y otros hitos importantes de recordar, como identificación de otros patógenos no bacterias como Candida auris en la región, que también es un problema de salud internacional. Y últimamente el incremento o el aparecimiento debido a la situación de pandemia de COVID-19 como un factor resultado de la pandemia, la emergencia e incremento de nuevas combinaciones de carbapenemasas en enterobacterias en Latinoamérica y el Caribe. Y esto es importante porque todos esos reportes epidemiológicos de conocimiento que obligan a los países a tomar algunas acciones para mejorar los sistemas de identificación y las medidas de prevención y de vigilancia epidemiológica son a través de la vigilancia en RAM. O sea, aquí radica la importancia de tener sistemas de vigilancia óptimos e interrelacionados con los países de la región. Hablando un poquito más sobre la resistencia en la región de las Américas, comentarles que RELABRA tiene un portal disponible en línea de acceso para todas las personas en nuestra página oficial de la Organización Panamericana de la Salud, donde establece, y es un portal dinámico donde las personas que acceden pueden determinar cuáles son las tendencias de aislamiento de los microorganismos que son de vigilancia por la red, que son 13 microorganismos, y cuáles son las tendencias de aislamiento, los perfiles de sensibilidad de acuerdo al año por país y por región. Esto es importante porque la información del seguimiento a través de los años de las tendencias de resistencia antimicrobiana son visibles y son de acceso para la población en general que esté interesada en poder revisarlo y conocer un poco más de forma detenida estos datos epidemiológicos.
En esta diapositiva le voy a mostrar parte de la plataforma de Relabra y podemos observar que hemos hecho una para todos los países que reportan en Relabra durante todos los años a partir del año 2000, los 13 patógenos que han sido de vigilancia y cuáles son las tendencias de reporte de estos países. Y podemos ver que dentro del grupo de los gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa son los más frecuentes en el grupo de los gram negativos, y de los gram positivos, Staphylococcus aureus. Hemos visto también un incremento en el reporte de los aislamientos identificados en el país, y si les llama la atención, entre 2019 y 2020 ha habido un incremento de los aislamientos identificados que se puede también asociar a la mejora de las capacidades de los países en identificar como microorganismos dentro de los países, el reforzamiento de los centros de salud, de las capacidades del laboratorio, a la búsqueda dirigida por parte de los profesionales de la salud dentro de los servicios de salud, y a las capacidades de los laboratorios nacionales de salud pública, quienes recopilan esta información o recopilan estas muestras para su pronta reporte. Acá podemos ver este panorama. Aquí están todos los microorganismos que se describen por los 13 microorganismos que son de vigilancia por la red, y también el número de aislamientos totales durante este periodo de 10 años, de 20 años. Para poder hacer un análisis de las tendencias de resistencia antimicrobiana en Latinoamérica y también a nivel local, primero tenemos que conocer cuáles son los microorganismos más frecuentes en mente aislados de muestras biológicas. Históricamente, y se conoce que a nivel de centros de salud, bueno, están dentro del grupo de los gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, algunos no fermentadores como Acinetobacter baumannii, y entre los gram positivos, los coagulasa negativos, Staphylococcus aureus, entre otros. Y dependiendo mucho también de la complejidad de los centros de salud, y también de las capacidades de los laboratorios que tengan la identificación de estos microorganismos. Vamos a hablar un poco sobre un ejercicio general de análisis de la resistencia antimicrobiana en la región de las Américas, tomando los resultados de nuestra plataforma de Relabra. Sobre los resultados de todos los países que reportaron ese año para un patógeno en específico, el gram negativo Klebsiella pneumoniae. Para Klebsiella pneumoniae vamos a seleccionar uno de los antimicrobianos que sirven para su tratamiento, que son cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona. Y vamos a ver dentro de la región para estas cefalosporinas de tercera generación cómo ha sido la resistencia reportada para el año 2020. Y podemos identificar que marcan resistencia de estos aislamientos de origen hospitalario de los hospitales de los países que reportan, tienen una resistencia marcada aproximada más o menos entre el 40 al 70% para cefalosporinas de tercera generación. Obviamente, para poder sacar conclusiones sobre qué tipo de resistencia es, necesitamos conocer más información, pero conociendo la realidad de nuestros países, que las cefalosporinas de tercera generación son de los grupos de antimicrobianos que son de primera línea para la atención de centros de salud de complejidad tipo hospital, sabemos que si nosotros sospechamos que una infección de un paciente que consulta es causada por un gram negativo, ya sea una infección de vías urinarias, una pilonefritis o algún otro tipo de infección involucrada, principalmente causada por Klebsiella, o una infección adquirida en el hospital asociada a la atención sanitaria en salud, tenemos el chance de que 6 a 7 de 10 personas que presenten una infección por este microorganismo puedan tener resistencia a este antimicrobiano. Y tenemos que pensar, pero ¿qué está haciendo que estas bacterias sean resistentes a las cefalosporinas de tercera generación? Entonces, se estará sobreutilizando las cefalosporinas y sobreprescribiéndose en los servicios de salud a pacientes que probablemente no tengan alguna infección bacteriana que amerite la utilización de antimicrobianos. ¿Será que hay un incremento de infecciones asociadas a la atención sanitaria que también se estén expresando más y que requieran un escalamiento más a otro grupo de antimicrobianos? Esto se los dejo a ustedes para que lo piensen dentro de sus centros de salud, el análisis que deben realizar cuando tienen los reportes de resistencia antimicrobiana de sus aislamientos, y conocer, bueno, entonces estaremos ocupando más los antimicrobianos de forma de forma tan consciente, o habrá algún otro problema.
Hablando para otro patógeno, como otro ejemplo, vamos a hablar acá sobre aislamiento de otro gram negativo, Pseudomonas aeruginosa. Vemos que tomamos otro de los antimicrobianos que son de elección para el tratamiento de infecciones asociadas a Pseudomonas, y vemos que piperacillina tazobactam, y vemos que dentro de los aislamientos de origen hospitalario reportados en Relabra para el año 2020 por los países que reportaron, tiene una resistencia neta aproximadamente del 30%, del 15 al 30%. Entonces ahí pensamos, ¿será que estamos utilizando más piperacillina tazobactam para el tratamiento de infecciones? ¿Estaremos enfocándonos en indicaciones específicas para la utilización de este antimicrobiano? ¿Será que dentro de otras alternativas terapéuticas no nos estamos yendo por la primera elección, sino que estamos yendo a otra elección para el tratamiento de estas infecciones, entre otras causas? Entonces, para eso nos sirve la vigilancia en RAM, para poder atar todos los cabos y poder determinar por qué se da la resistencia y qué vamos a hacer nosotros para poder determinar aplacar la resistencia tanto a nivel local como a nivel país. Otro ejemplo, para no quedarnos únicamente con gram negativos, los aislamientos de Staphylococcus aureus para el año 2020 de origen hospitalario. De los países que reportaron para este año, tomamos como marcador la sensibilidad cefoxitina-oxacilina, que es un marcador para resistencia a meticilina. Identificamos que tienen una resistencia neta aproximadamente entre el 35 al 40%, 50% por ahí. Entonces ahí también nos hace pensar, si sospechamos en infecciones de piel y tejidos blandos, ¿qué tan factible será utilizar una cefalosporina de primera o segunda generación, o utilizar una penicilina dirigida para Staphylococcus aureus? Si estamos sobreutilizando estas primeras líneas de antimicrobianos en infecciones o en lesiones que probablemente no sean infecciosas, ¿cómo estaría el comportamiento de la utilización de estos antimicrobianos dentro de nuestros sistemas de salud para poder justificar la presión de las bacterias, entre otras? Entonces, todas estas reflexiones o estas preguntas dentro de los servicios y sistemas de salud provienen únicamente de una adecuada vigilancia RAM en los sistemas de salud. Acá vamos a hablar de un artículo de revisión que identificamos. Acuérdense que en el caso de los gram negativos, el problema que tenemos, y como lo mencionamos en las diapositivas de la línea temporal, la identificación de carbapenemasas en gram negativos combinadas que se identificó en el año 2021 en la región, pero también las aisladas que fueron a partir del 2011, hemos visto que en los diferentes países recopilados de aislamientos de Klebsiella pneumoniae con carbapenemasas ha habido un incremento sustancial durante los últimos 10 años. Y más durante los años de pandemia, países que reportaron o cuadriplicaron sus valores iniciales durante el tiempo, logrando porcentajes de resistencia carbapenémicos altos. Recordamos que los antimicrobianos, los antibióticos de tipo carbapenémicos son antimicrobianos de último escoge o de reserva que tenemos dentro de los sistemas de salud para el manejo de infecciones graves. Y si estamos evidenciando bacterias que son resistentes a este grupo de antimicrobianos que son de último escoge, luego nos vamos a quedar sin alternativas para poder manejar infecciones por microorganismos y incrementaría la mortalidad dentro de las personas. Esto es importante para que reflexionemos que si bien en El Salvador también se han identificado patrones de resistencia a carbapenemasas de enterobacterias a carbapenémicos, es importante determinar que ya que se han identificado cuáles son las acciones que si en su centro de salud se ha identificado alguno de estos microorganismos con estos patrones de resistencia, los comités de prevención y control de infecciones, las direcciones de los hospitales o a nivel de ministerio, cuáles son las acciones que se deben de hacer para poder aplacar y el análisis que se debe hacer para poder aplacar este problema. Mencionarlos, y lo mencionaba previamente, sobre nuestra alerta epidemiológica del 22 de octubre del 2021, donde luego, durante años previos, la identificación de patrones de resistencia carbapenémicos en la región de las Américas,
se evidenciaron patrones de resistencia antimicrobiana a carbapenémicos combinadas y describían los hallazgos encontrados en Argentina, que durante mayo a noviembre del 2020 se había identificado por primera vez la resistencia tipo KPC y NDM en combinación con una prevalencia aproximada del 16% de los aislamientos reportados por el Laboratorio Nacional de Salud Pública. Por primera vez, o sea, luego de adquirir ahora hay doble chance o doble mecanismo de resistencia para los carbapenémicos. En Uruguay se observó un aumento del aislamiento de productores de KPC y NDM en el 1%, que se identificó en el 2017 con un incremento a 3.3 durante el 2019, entre enero y mayo del 2021. En Ecuador, las combinaciones en Klebsiella pneumoniae de KPC y NDM, de KPC y OXA48 en Escherichia coli a principios del 2021. En Guatemala, se alertó sobre la detección de los primeros aislamientos pertenecientes al complejo Enterobacter cloacae, productores de KPC y NDM en julio del 2021, y en Paraguay se reportaron en el 2021 igual esta combinación en aislamientos de Klebsiella pneumoniae. Eso es importante porque si bien tenemos mecanismos, combinaciones de diferentes mecanismos de resistencia a carbapenémicos, aún pueden limitar la utilización de los otros antimicrobianos nuevos o que están en desarrollo para la aplicación de estas enfermedades y limitan las opciones terapéuticas de países que no cuentan con la disponibilidad de nuevos antimicrobianos para el tratamiento de infecciones. Problema que podríamos aplacar con un buen sistema de vigilancia en RAM, políticas orientadas al control y la utilización de antimicrobianos y otras estrategias que como organización instamos a los países que puedan adoptar para mejorar este problema. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa en El Salvador? Este es un artículo salido del horno que es de la revista oficial del Instituto Nacional de Salud, de la revista Alerta, donde hacen una carta al editor donde expresan sobre la utilización de unas pruebas de detección rápida de carbapenemasas de muestras de diferentes centros de salud del Salvador. Está disponible, voy a hacer el comercial, está disponible para el acceso libre y gratuito en la página oficial del INS. Les invito a los y las colegas que nos observan que vayan a descargarlo, que lo revisen, que lo expulguen para poder identificar y saber qué tipos son de pruebas fueron las que se realizaron, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en este estudio para que tengan conocimiento de epidemiología local. Y si ustedes de las personas que nos acompañan, de los centros que participaron en esa investigación, pues conocer que también dentro de sus centros hay que tomar algunas acciones para poder aplacar o por lo menos poder mejorar el problema de resistencia antimicrobiana. En este estudio se identificaron 104 muestras clasificadas como carbapenemasas positivos, 49 fueron catalogados como metalo-beta-lactamasas y 55 como oxas. Y dentro de los aislamientos se encontraron los genes de resistencia en Acinetobacter baumannii, muestras de Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas y Enterobacter cloacae. Nuevamente les invito a que puedan entrar a la página de la revista Alerta para poder descargar este artículo, y también están los autores como para que puedan escribirles y hacerles algunas preguntas para que puedan enriquecer el conocimiento sobre la RAM de investigadores nacionales de acá del Instituto Nacional y de otras instancias que cooperaron y colaboraron para este estudio. También les traía para su conocimiento, dentro de nuestra organización, en el campo virtual de salud pública, contamos con muchos recursos educativos de acceso libre, gratuito, y que solo requieren que elaboren una cuenta con evidencia de certificado de haber llevado a cabo el curso, tanto en las partes de resistencia antimicrobiana, prevención y control de infecciones, optimización de uso de antimicrobianos y otras áreas de salud pertinentes y correspondientes de nuestra organización, para que ustedes puedan acceder de forma gratuita y puedan enriquecer y mejorar sus conocimientos, no únicamente de resistencia antimicrobiana, sino que también de otros problemas relacionados de la salud. Este curso es de resistencia a los antimicrobianos como herramienta tecnológica de vanguardia para su vigilancia, y les invito bajo la visión de una sola salud, y es un curso ofertado para profesionales de la salud, profesionales de medio ambiente, de salud veterinaria, para poder enriquecer sobre algunas herramientas tecnológicas
para la vigilancia en RAM que pueden dar soporte y mayor visibilidad a la importancia de la vigilancia y resistencia antimicrobiana. Visiten la página también del Campus Virtual en Salud de la OPS, que es muy amigable y hay muchos cursos que ustedes pueden llevar a cabo para poder enriquecer y mejorar sus conocimientos con diferentes áreas de salud. Y para concluir, podemos rescatar 3 puntos generales. Yo sé que podemos rescatar mucho más, pero es importante que recalquemos que la resistencia antimicrobiana es un problema de salud vigente con impacto directo en la salud humana, pero requiere un abordaje integral bajo la visión de una sola salud. La vigilancia en RAM es una herramienta para la toma de decisiones y creación de estrategias contra la resistencia antimicrobiana, aunado a los planes de acción nacional. Un comercial, El Salvador tiene un plan de acción nacional contra la resistencia antimicrobiana que está disponible en la página del Ministerio de Salud para su consulta, para que ustedes puedan evaluar cuáles son las actividades de acuerdo a su institución que deben de seguir para aplacar el problema de resistencia antimicrobiana. La vigilancia en RAM ha llevado a una pronta identificación de microorganismos con uno o múltiples patrones de resistencia antimicrobiana dentro de la región. También nos ha aunado a poder fortalecer la cooperación entre países de la región para poder aplacar el problema de la resistencia antimicrobiana, entre otros resto de beneficios y de actividades exitosas que puede llevar una adecuada vigilancia de resistencia antimicrobiana. Por mi parte, creo que esto es todo y quedo abierto para preguntas y comentarios y agradecerles nuevamente el espacio para nuestra organización de poder compartir en esta plataforma la visibilidad sobre el problema de la RAM. Muchas gracias, doctor. Una excelente información que nos pone en evidencia que el tema es sumamente importante y que en la medida que vayamos involucrándonos y en el conocimiento de esta área, vamos a poder tomar medidas efectivas para evitar al corto y al mediano plazo la mortalidad que se ve venir por RAM en el sistema de salud pública, tanto nacional como internacionalmente. Así que gracias por ponernos en claro en la región de las Américas cuál es la situación y cómo desde la oficina regional de OPS ven el problema. Nosotros hemos destinado a abrir el año con este tema porque lo consideramos prioritario bajo todo punto de vista. Desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista terapéutico y por supuesto desde el punto de vista de la importancia que tiene el Laboratorio Nacional de Salud Pública, el papel que juega en el diagnóstico de RAM en el país. Hay una serie de saludos, dicen buenas tardes a todos, ISBM ya presente aquí. Tengan todos buenas tardes, bienvenidos, un saludo. Y desde el Hospital San Rafael también. Hay una pregunta aquí que dice, ¿todos los laboratorios nacionales, tanto públicos y privados, reportan a Relabra? Bueno, Relabra está constituido y a reportes directamente de los laboratorios nacionales de salud de los países. Recordemos que nuestra principal contraparte como organización son los ministerios de salud y las fuentes oficiales de reporte de los ministerios. ¿Quiénes deberían de reportar para establecer una red más integral? Es directamente al Ministerio de Salud como ente rector de salud de los diferentes países. Si bien nosotros como organización recibimos información, pero es información de los países y sus autoridades correspondientes. Los países deben de buscar una alternativa o una forma en la cual puedan recopilar la información tanto de los servicios de servicios de salud público y entablar estrategias y alianzas con los servicios de salud privado para la captación de esa información. Sería excelente que lo pudieran hacer, que tomaran como punto de trabajo establecer alianzas con el sector privado para el reporte de resistencia antimicrobiana, para tener una visión integral del problema y poder enriquecer el conocimiento de la región a través del reporte de esta información, pero eso sí le corresponde al país y no a las organizaciones. Sin duda alguna, así es. Preguntan ahí, buenas tardes, ¿cómo se hace la vigilancia a nivel privado? Si usted tiene alguna información. Lo ideal es que dentro de los centros de salud privada de complejidad en los cuales cuentan con laboratorios
como en los hospitales complejos, tengan comités de prevención y control de infecciones que monitoricen de forma periódica los patrones de resistencia de los aislamientos que tienen dentro de sus pacientes. Tengo conocimiento que hay una normativa nacional de prevención y control de infecciones que recordemos que en el Sistema Nacional Integrado de Salud entran todas las instituciones de salud independientemente de la naturaleza, tanto privado como público, y que estos hospitales deberían de por lo menos considerar tomar en cuenta estos lineamientos para establecer dentro de su estructura, aún siendo un hospital privado, cómo se hace la vigilancia de resistencia antimicrobiana. Entonces, considero que esa sería la forma en la cual tendrían que hacerlo. Es interesante su observación y me parece una buena acotación. Hay una pregunta aquí que también está muy interesante. ¿Han identificado el porqué del uso de carbapenémicos como antibiótico de primera línea? En la región de las Américas, ¿cómo han observado la resistencia antimicrobiana a la Cinetobacter baumannii? Ok, recordemos, y esto, bueno, tendría que ser la revisión del reporte de la plataforma de Relabra. Bueno, primero, recordemos que la Cinetobacter baumannii de la comunidad no presenta factores o resistencia intrínseca, o sea, no tiene resistencia inicial de la comunidad. El Acinetobacter baumannii identificado dentro de los centros de salud, porque sabemos que el Acinetobacter baumannii tiene la capacidad de pegarse en los dispositivos médicos y tener vida ahí por la creación de biofilms. Respiradores, por ejemplo. Correcto, respiradores, catéteres, etcétera, etcétera, por sus capacidades. Las muestras hospitalarias se ha identificado que sí tienen un alto porcentaje de resistencia en la mayoría de los grupos, de acuerdo a su clasificación multidroga resistente, XDR o PAN resistente. El dato específico de cuánto es el porcentaje de PAN resistente no lo tengo a la mano, tendría que revisarlo en la plataforma de Relabra, pero igual queda abierta, la información está abierta en nuestra plataforma para que puedan acceder y con gusto podría revisar y darle una respuesta más acorde a su pregunta. Muchas gracias, doctor. Hay más preguntas y felicitaciones. Dice, excelente ponencia. Gracias por compartir. ¿Cuáles son las bacterias que más frecuentemente adquieren resistencia y luego se transportan en aguas servidas? ¿Y cuál es el medio genético de transmisión más frecuente para esta vía? Las más frecuentes son las enterobacterias. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, en algunos casos que puede también, bueno, confiere también resistencia, puede adquirir resistencia. Acordemos que, y si recordamos la lámina de una sola, de la visión del ciclo de las bacterias multidrogas resistentes, muchas veces las personas, las bacterias que son parte de nuestra microbiota, porque recordemos que todos andamos cargando una carga de bacterias, gram negativos, gram positivos, Escherichia coli, todos andamos nuestra selva de bacterias que son propias y que nos sirven para nuestro funcionamiento. Nuestras bacterias en personas que tienen un estado inmunológico no suprimido, o sea, normal, digamos, o competente, no causan infección y nuestras bacterias conviven. Pero si nosotros nos exponemos a antimicrobianos de forma constante sin estar infectados, nuestras bacterias de la microbiota van adquiriendo presión con los antimicrobianos y generan patrones de resistencia. Si yo convivo con más personas, probablemente pueda compartir también la microbiota. Y esta microbiota también se excreta a través de las heces que llegan a los sistemas de agua. Estas bacterias pueden llegar a través de los sistemas de agua, la convivencia, a otras personas que no tengan un sistema inmune competente o que puedan tener algún factor de riesgo de inmunidad en las cuales sí pueda causar una infección. Entonces, a mí que tengo un sistema, digamos, inmune competente, no me pasa nada, pero expongo a una persona con un factor de riesgo, si la infecta, si le causa infección, le identifican la bacteria y ven que tiene un patrón de resistencia antimicrobiano elevado, que probablemente fue culpa mía porque yo me presioné a mis bacterias de mi microbiota. Entonces, principalmente dando ya una respuesta más concreta, son enterobacterias las más frecuentes que se transmiten y los factores de cómo se transmiten los genes son a través de los mismos mecanismos genéticos de transmisión,
También adquieren la capacidad, de acuerdo a su reestructuración genética, en alteraciones de la pared celular, mecanismos de transferencia entre célula a célula, donde se pasan los genes para poder adquirir la resistencia. Y eso es la capacidad que tienen las bacterias, los microorganismos de sobrevivir. O sea, no solo los seres humanos queremos sobrevivir, las bacterias y los otros microorganismos sobreviven y establecen estrategias para poder adquirir esos genes que les pueden causar mayor resistencia a antimicrobianos y otros factores. Sin duda alguna es importante comprender el enfoque de la multicausalidad a través de tantas ventanas de oportunidad que se generan para la resistencia antimicrobiana como un fenómeno mundial, ¿verdad? No solo del país ni de la región. Dice otra persona, es importante trabajar integralmente las guías de tratamiento de las infecciones comunitarias con base a la epidemiología local. Muchos pacientes ingresan siendo manejados con antibióticos de amplio espectro desde la comunidad. Excelente ponencia, doctor Reyes. ¿Qué opinión le merece a usted este comentario, doctor? Pues yo creo que qué bueno que lo visibilizan este comentario y qué bueno que es en un espacio en el cual en una institución como el INS, que también lleva de la rienda las guías clínicas, que también apunten a tomar en cuenta los sistemas de vigilancia en resistencia antimicrobiana cuando se decidan actualizar las guías clínicas que van a regir o valga la redundancia, guiar el actuar de los profesionales de la salud. Si bien mencionaba que la importancia de la vigilancia en RAM es a todo nivel, sirve no únicamente para contar bacterias o contar antibióticos, sirve para esto, para que las autoridades de país que tienen sistemas adecuados de vigilancia, como en el caso de El Salvador, tomen en cuenta toda esta información que está para normar decisiones que puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes o de las personas y los usuarios, en este caso, en la utilización adecuada de antimicrobianos, en la adecuada evaluación de los pacientes que ameritan utilización de antimicrobianos, qué infecciones o cómo descartar infecciones bacterianas de infecciones no bacterianas, entre otros factores que ayudan a poder mermar la resistencia antimicrobiana. Sin duda alguna, esta es una de las importancias que tiene el tener la conciencia clara y el conocimiento sobre RAM. Creo para cerrar esta excelente conferencia, pertinente hacer un par de comentarios. El primero es que la principal causa de resistencia a los antibióticos es el uso excesivo e inadecuado de antibióticos. Y esto pues ocurre no solamente en los humanos, como bien lo hemos visto en su conferencia, también en los animales y también en la producción agrícola, lo cual implica entonces una multiplicidad de factores que llevan a bacterias súper resistentes que van a generar, por tanto, enfermedades más difíciles de tratar. Las prácticas que aumentan el riesgo de RAM, ya las ha dicho usted muy claramente. Creo que la mayor parte de ellas están en manos de los que hacemos ejercicio y en salud pública y también las otras áreas que tienen que ver, ¿verdad? Con la comunidad, el manejo de los alimentos, especialmente en la producción de avícola, de ganado y también en la producción de hortalizas y verduras que a veces pueden ser regadas con aguas que tienen una gran carga de antibióticos. De modo que la parte preventiva siempre va a ser fundamental. Finalmente, quisiera preguntarle a usted qué opinión le merece el papel de la secuenciación del genoma completo de las bacterias o los microorganismos que generan esta resistencia antimicrobiana como una estrategia en salud pública. Pues primero, es importantísima la secuenciación genómica, no únicamente para el problema de bacterias, sino que para microorganismos en general. En el campo de las bacterias multidrogoresistentes, conocer cuáles son los genes más frecuentemente identificados en las bacterias multidrogoresistentes en el país es ideal. Uno, por el aspecto epidemiológico. Dos, por el aspecto en el cual establecer estrategias para poder disminuir
la propagación de estos microorganismos multidrogoresistentes y qué estrategias terapéuticas tendríamos que utilizar. Y 3, porque es importante también que el conocimiento que se genera sea de conocimiento para los profesionales y las profesionales de salud. Si bien la secuenciación genómica es una técnica en la cual no todos los países tienen la disponibilidad de poderla llevar a cabo y muchas veces necesitan de otros aliados internacionales para poderlo llevar, que los países adquieran esa tecnología es prioritario, mandatorio y enriquece mucho las capacidades que ya tienen. Es importante epidemiológicamente, es importante para el manejo de problemas de salud y por lo tanto es beneficioso para la población en general contar con esta tecnología. Sí, definitivamente creo que viene consolidándose como una intervención costo efectiva digna de considerar en los países y no una sofisticación de los investigadores y de los clínicos o de la gente especialista en las áreas de laboratorio en esta área en particular, sino una necesidad urgente del país que ya está instalada en nuestro país gracias a la colaboración de OPS y que estamos en proceso de adquisición de compras de más, precisamente para hacer este tipo de intervenciones una realidad efectiva para el Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias, doctor Reyes, y a todos por haber estado en esta conferencia. Les invitamos a reproducir siempre las invitaciones que estamos haciendo para estas conferencias, que no se las pierdan, y a OPS pedirle siempre la colaboración técnica y el acompañamiento para todas estas estrategias y que también sean reproductores de estas invitaciones. Gracias, doctor, y buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias.